Muy buenos días, estimados estudiantes del aula. A ver si no me equivoco, ustedes son chicos del aula 48. 48, gracias. Está Buenos con- días, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Buenos días. Los saluda efusivamente el profesor Elmer Flores. Quien habla será el responsable de los cursos de Geografía y Educación Cívica. Si es la primera vez que llevo un ciclo aquí en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, debes saber pues que los cursos de Geografía y Cívica son dictados por el mismo docente, en este caso mi persona. Como le dije, mi nombre es Elmer, mi apellido es Flores. Ah, y como es la primera clase, hay que establecer algunas pautas más que normas. ¿Cuánto me gustaría a mí que la participación sea más activa escuchando su voz, como escuché hace un momento los saludos? Pero en pos de que exista un orden determinado, jóvenes, salvo en casos de emergencia, salvo en casos de emergencia, la forma de comunicación será vía chat, sí, en forma escrita. Yo sé que es algo, una interacción muy fría, pero es la que vamos a realizar en clase. Eso sí, cuando de repente ocurra que quien habla, producto de la señal, problemas con el micro, ha perdido el audio, y usted en el chat está que escribe, profesor, no se le escucha, profesor, no hay audio, profesor, se está lagueando, y yo estoy explicando mi material entusiasmado, ¿sí? Ahí sí, para ganar tiempo usted podría prender el micro y decir, profesor, no se le está escuchando, y lo corrijo rápidamente, ¿sí? Entonces ya sabe, todo por el chat. Es más, voy a abrir el chat. Veremos unos... Qué raro, no abre. Bueno, en todo caso, jóvenes, me dicen si se está observando el material. Dice semana uno geografía, ciclo verano 2021-2. Correcto, gracias. La geografía y el espacio. No se olviden, repito, no se olviden. Respondemos por el chat, ¿sí? No lo olviden. Todo por el chat. Bien, ¿qué veremos en nuestro primer bloque de geografía? La geografía y el espacio geográfico, ¿qué es el geosistema? Las líneas Profesor, disculpe, no se le puede escuchar, como que se le ha paralizado. Se le fue la conexión, profesor. Sí, profe, no se escucha nada.
Ah, ya. Bien, jóvenes, ¿se me está escuchando? Sí, profesor. Ah, Sí, profesor, ahora perfecto. sí. Ahora, Sí, profesor. ahora sí. Sí, jóvenes. Eso pasa a veces cuando ocurren problemas. Me imagino que ustedes se han percatado que a veces la empresa eléctrica realiza ciertos trabajos, ¿no? Y a veces no avisan con respecto a ciertos cortes de luz. Sí, se había ido el fluido eléctrico. Por suerte, tengo preparado algunas cuestiones para estos casos, pero fue de improviso. Bueno, prosigamos entonces. Le decía yo, perfecto, jóvenes, todo solucionado, menos mal que en corto tiempo. Me asusté, pensé que nos iba a demorar por lo menos unos 5 minutos en restablecer la clase, pero no, fue algo de, creo que, ¿cuánto? Un minuto y medio. Bien, jóvenes, sin mediar mayor introducción, vayamos a nuestra primera diapositiva con contenido. La geografía. ¿Qué significa la palabra geografía? Como usted se percata, la palabra geografía deriva de dos voces griegas. Geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Ahora, tenga cuidado. Esto no le debe llevar a pensar que, profesor, qué sencillo, entonces, a partir de ahora, cuando me pregunten qué estudia la geografía, yo responderé, la geografía describe a la Tierra. Esa es su razón de ser. Dígame, si usted se encuentra en una pregunta del examen con un enunciado para colocar verdadero o falso, dicho enunciado, ¿es correcto o incorrecto? La geografía se encarga solamente de la descripción de la Tierra. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Correcto, es falso. Sí, Es falso. profesor. Pero La no lo geografía se encarga olviden, de la no lo descripción olviden, de la Tierra aparte y su del... relación con el hombre. Correcto. Pero no lo olviden, apagamos el micrófono y esas respuestas cortas que yo siempre, por si acaso, voy a hacer preguntas de respuestas cortas. Sí, porque si yo hiciese una pregunta de respuesta larga, obviamente pues que ahí uno tiene problemas con el teclado. Pero por lo general, le voy a hacer preguntas para que coloque falso, verdadero, o sean 2 o 3 palabras nada más. Correcto, ¿no? Es una proposición falsa. Usted dirá, profesor, ¿que acaso la geografía no describe, por ejemplo, el mar peruano? ¿Acaso la geografía, al describir el mar peruano, no nos dice que el mar peruano es verde oscuro y es de temperaturas frías? Por supuesto, pero la geografía no solamente describe, es más, da el salto cualitativo y realiza algo que los griegos no hicieron en el pasado. Y digo los griegos porque es en Grecia donde nace la geografía. Por ejemplo, está bien, el mar peruano es verde oscuro. Dígame, ¿por qué es verde oscuro? Espero su respuesta en el chat. ¿Por qué el mar peruano tiene esa tonalidad? Por la abundancia de microorganismos vegetales, conocidos como, así es, fitoplancton. La abundancia de fitoplancton determina el tono, el color verdoso de nuestro mar. Ahora otra, el mar peruano es principalmente frío y llama la atención que sea frío tomando en cuenta su ubicación tropical. El Perú se ubica entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, al igual que nuestro mar. O sea, nuestro mar se ubica en zona tropical, pero no es tropical. La mayor parte del mar peruano, salvo Tumbes y parte de Piura, no es tropical. Y correcto, Rodrigo, ¿no? Una de las razones es la presencia de una corriente de aguas frías, también llamada corriente peruana, aunque más conocida por la mayoría como corriente de Humboldt, en honor al sabio geógrafo prusiano, ¿no? O alemán, si gusta. Pero se está olvidando también de otra razón fundamental. Si bien es cierto, esta corriente tiene que ver con la llegada de aguas frías, no se olvide que en el mar peruano
también hay corrientes verticales. ¿A qué me refiero? Que las aguas superficiales que reciben el calor del sol no se quedan en la superficie, sino que se hunden. Y las aguas profundas que son frías emergen y las reemplazan. Pregunta, ¿cómo se llama ese fenómeno? Esa es la principal razón de por qué un mar como el peruano, que debiera ser tropical, como el Caribe, es frío. Espero respuestas. No es el anticiclón, no es el fenómeno del Niño, no es la corriente de El Niño, sino nos referimos al fenómeno de... Ya, con esta sale, ¿cómo se llama este fenómeno por el cual las aguas profundas emergen, afloran? Así es, Astrid Dariana. Bueno, lo dije, las aguas afloran. Se llama afloramiento, así como lo ha escrito Adriana, así como lo está escribiendo Jimena, Daniela, Yameli y ahora Álvaro. Pero siempre demos crédito a la primera persona. ¿Quién se dio cuenta primero? Astrid. Muy bien, Astrid. Se llama fenómeno de afloramiento, no lo olvide. Y claro, complementado también con la corriente de Humboldt. Ya. Usted dirá, profesor, pero eso es geografía ya del Perú. Estamos todavía en la semana 1, la primera parte, que es teoría de la geografía en general. Es que estamos aplicando algunos principios de la geografía. Además, pregunto yo, cuando mencionamos las causas, ¿no?, de por qué el mar peruano es verde o por qué es frío, ¿estamos solamente describiendo o explicando, jóvenes? ¿A qué nivel estamos ascendiendo? Dejamos la descripción y pasamos a algo más complejo, que es la explicación. Y dígame, entre esas dos acciones mentales, describir y explicar, ¿cuál le da categoría científica a la geografía? La explicación. Conclusión. Cuando la geografía nace en Grecia, allá en la Edad Antigua, no tenía carácter científico. Tampoco lo va a adquirir en la Edad Media, porque es el periodo de oscurantismo científico, más bien. En la Edad Moderna, gracias a las exploraciones de Colón, de Vasco da Gama, de Magallanes y los aportes de cartógrafos como Mercator, se van a conseguir importantes logros. Pero a pesar de ello, durante la Edad Moderna, tampoco se llega a el carácter científico. Pero estamos cerca. Comenzando la Edad Contemporánea, comenzando el siglo XIX, los 1800, gracias especialmente a la labor de Alexander von Humboldt, la geografía, por fin, adquiere dimensión que complete esa idea. Con Humboldt, a inicio del siglo XIX, edad contemporánea ya, la geografía adquiere dimensión científica. Ese es el largo desarrollo, la larga evolución de la geografía. De una descriptiva y tradicional a una integral que abarca todo. Y como dijo uno de sus compañeros, ¿no?, antes de que por tercera vez les recomiendo que no activen el micrófono, pero ya bueno, ya se hizo, pero correcto lo que afirmó su compañero, la geografía, en cambio, ahora que estudia la interrelación hombre-medio, medio-hombre, hombre-naturaleza. Proseguimos. La geografía tiene varias ramas. Una de las más importantes es la geografía cuantitativa. La geografía cuantitativa tiene como objeto de estudio ese espacio donde se da la interrelación. ¿Cómo se llama ese espacio donde el hombre se interrelaciona con la naturaleza? Jóvenes, está ahí en la diapositiva. Nombre compuesto, ¿se llama espacio qué? Ese es el objeto de estudio de la geografía.
Sí, también puede ser medio, no hay problema. Se llama espacio geográfico. Ese es el nombre que le asigna la geografía. Espacio geográfico. Profe, y si yo me lo aprendo como medio geográfico, ¿vale? Sí, vale. Medio geográfico, o como está en la diapositiva, espacio geográfico. Y si tiene dudas de qué es el espacio geográfico, veamos. Es la naturaleza modificada por el hombre que a través de su trabajo, busca satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, esparcimiento, etcétera, para lograr su bienestar social. En otras palabras, es un producto social. Quiero que analice y compare las dos imágenes. En la primera, se advierte la intervención humana. En la primera imagen, aparece alguna construcción humana, una carretera, represa hidroeléctrica, central de paneles solares, o al Profesor, menos disculpe, alguna caseta. no veo que haya cambiado la imagen, disculpe. A ver. No se ven, qué raro. Ah, ya, gracias, ahí está. Ese es un buen uso del micrófono. Qué raro. Ya. A ver, no la ha cambiado, pero sí la ha cambiado, jóvenes, ¿ah? O sea, me dicen que... Ya, Ya, ahora. Tengo una que dice la geografía y sujeto de estudio. La geografía cuantitativa tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. Ahora sí. Ya, ahora sí. Gracias. Claro, en esta aparecen dos imágenes. ¿Correcto? En la primera foto se nota la intervención humana. Profesor, En aún la... no se ve la imagen. No se ve. Profesor, yo sí puedo ver la imagen. Primera diapositiva. Está en la primera. Miren, Uy, si ¿puede dejar algunos... de compartir y volver a compartir para que se vuelva a reiniciar Sí, todo, profe? mejor, ¿no? Porque no se Sí. logra ver. Qué raro, porque si a uno de ustedes se le logra ver, debería ser a todos. Pero tiene razón, vamos a dejar de compartir para ver si se soluciona. Tiene razón. Ya, vamos a presentar de nuevo, no se preocupe. Porque la que estaba presentando es una donde se ven dos imágenes de la Pampa de Majes, en Arequipa. Y me dicen algunos que no se veía. Ya, no hay problema. No se preocupe. Ah, y como le dije, muy bien, en casos como ese es mejor activar el micrófono para solucionarlo de manera más rápida. Bien, estoy en estos momentos compartiendo nuevamente el material. Seguramente dentro de unos segundos lo va a poder observar. Desde luego que va a abrir con la primera diapositiva, donde está la presentación del curso y los temas que se van a trabajar. Ya está. Ya. Ahora sí se observa la diapositiva. Me imagino que la número 1, ¿correcto? Voy a pasar a la número 2. La segunda, la que estoy mostrando en estos momentos, es aquella donde se ve la etimología de la palabra geografía. En una parte aparece la Tierra, una imagen satelital, y en la otra el relieve. ¿Ya? De esa ya hablamos. Esta es la diapositiva donde me he quedado, donde usted puede ver algunas definiciones. Ahora sí. Gracias por avisar. Muy bien. ¿Qué dice? La geografía cuantitativa tiene como objeto de estudio el espacio geográfico, lo que le decía, que también le puede llamar medio geográfico, no hay problema. ¿Qué es el espacio geográfico?
es la naturaleza, gracias a ustedes más bien, gracias a ustedes, es la naturaleza modificada por el hombre, que a través de su trabajo busca satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, esparcimiento, etc. ¿Y para qué? Para lograr su bienestar social. En otras palabras, el espacio es un producto social. Y ahora comparemos las dos imágenes, que pareciesen que fueran de dos lugares totalmente lejanos. Jóvenes, es la misma región. Antes y después. Primera imagen, por eso preguntaba, en la primera foto que dice Pampa de Majes, ¿se observa en el paisaje alguna modificación hecha por el hombre? No. Profe, ¿qué es eso? Es un paisaje natural, porque no hay intervención humana. Correcto. En otras palabras, ¿a la primera imagen le podemos llamar espacio geográfico? ¿La primera imagen es un ejemplo de espacio geográfico? No, porque espacio geográfico implica modificación hecha por nosotros, por la sociedad. Ahora, en las últimas décadas, hemos convertido pampas como la de Olmos en Lambayeque, como la de Majes en Arequipa, como la de Chao en La Libertad, o la de Casma en Ancash, en zonas de agroexportación. Por eso es que en la segunda foto, a diferencia de la primera, destaca un color. ¿Qué color hace agradable la segunda foto, jóvenes? El verde, profe. ¿Correcto? Es el verde. Profe, ¿y ese verde será producto de qué? De las lluvias, ¿no? Que han caído en la zona y han generado vegetación herbácea silvestre. No, porque la zona es desértica. El verde corresponde a campos agrícolas y la agricultura es una invención humana. Profe, pero ¿cómo hicieron para que un terreno desértico ahora tenga, pues, estas características? Bueno, el problema de las pampas, y lo veremos la próxima semana, es que no hay agua. Pero el ser humano, ¿qué es lo que hace? Construye canales, acueductos, reservorios, y transforma un terreno eriazo en un terreno agrícola. Como dice Rodrigo, en otras palabras, modifica la naturaleza para aprovechar, justamente en este caso, la actividad agrícola. Profe, ¿y qué es lo segundo? Es el proyecto de irrigación Majes Siguas 2. Jóvenes, hasta aquí se está entendiendo entonces la importancia de la geografía y la definición de lo que es el espacio geográfico y por qué se diferencia del paisaje natural. Perfecto. Sigamos entonces. Pero así como hay una rama de la geografía que es cuantitativa y su objeto de estudio es el espacio geográfico, también hay otros enfoques en la geografía. Uno de los enfoques más importantes, más interesantes, aplicados no solamente a la geografía, sino a muchas ciencias, es el enfoque sistémico, que como indica su nombre, consiste en convertir el objeto de estudio de una disciplina en un diagrama donde se observa entidades y subsistemas de un macrosistema, de un sistema más grande. ¿Por qué conviene enfocar al espacio como un sistema? Justamente para poder identificar en este qué tipo de entidades interactúan, cuáles son los actores. ¿Cómo le llama la geografía a este sistema, a esta matematización de la realidad, a esta geometrización del espacio? Jóvenes, aparece correcto, Rodrigo Valentino, para que el estudio, el análisis, la toma de las decisiones sea más fácil, más evidente. Y la respuesta es, jóvenes, el encabezado del mapa conceptual. ¿Cómo le llama la geografía a este objeto de estudio que es un sistema, que es el espacio convertido en un sistema?
Repito. Ajá, es el geosistema, valga la redundancia. Profe, ¿qué es el geosistema? Es la unidad funcional, donde se dan un sinfín de fenómenos, producto de la interacción, por un lado, de entidades y por el otro de subsistemas. Profe, ¿qué son entidades? Entidades abióticas, las que no tienen vida, agua, aire, rocas. Entidades bióticas, que como indica su nombre, corresponden a los seres vivos, o sea, a las especies de flora, complete. ¿Y de qué más? Entidades bióticas, especies de flora, como la catuta, como un pino, como el cedro, como la puya Raimondi, pero también especies de fauna, como por ejemplo, algún zorrito costeño. ¿Se le viene a la mente el nombre propio de algún zorrito costeño? Me imagino que sí. Fue muy popular el año pasado. Hay páginas que piden. Entonces el run run es un ejemplo de entidad biótica, por supuesto. Run run. Si bien es cierto, los seres humanos, al igual que el run run, somos seres vivos, ¿sí? De todos los seres vivos, ¿cuál es el que más modifica su espacio, su medio? De todos los seres vivos, ¿cuál es la especie que más modifica su espacio? ¿La hormiga? ¿El castor? ¿El hipopótamo? ¿Los zorros costeños? ¿Las termitas? ¿Los pandas? No, nosotros, el ser humano. Entonces, dada nuestra incidencia en la naturaleza, creamos un tercer grupo de entidad. Las entidades humanas. Pero técnicamente no le llamaremos entidades humanas, sino la reemplazaremos por ¿qué palabra? Para que suene más complejo y uno suene mucho más inteligente, más sofisticado. Ya saben, una conversación, cuando usted quiera referirse a causas humanas, no diga humano, diga antrópico. Y la gente le va a mirar, ¿qué cosa? Antrópico, antrópica. Va a ver que la gente se va a descuadrar ante su nuevo vocabulario, cómo incrementa su léxico. ¿Ah? Muy bien. O algo mejor todavía, profe, ¿y puedo afinarlo más todavía? Claro, antropogénico. Ejemplo, efecto invernadero antropogénico. Traducción, es el efecto invernadero creado por nosotros. Tiene razón, profe, ¿ah? Cuando yo digo efecto invernadero creado por nosotros, suena así muy, muy simplón. En cambio le pongo antropogénico y ya parece otra cosa, ¿no? Es verdad. A veces, jóvenes, hay que refinarse un poquito, ¿no? No hace daño saber más palabras. Bien, entidades antrópicas entonces. Pero así como hay entidades, también tenemos subsistemas. O sea, el geosistema es un macrosistema. Este macrosistema está compuesto de subsistemas. Jóvenes, son 5. Yo voy a definir en estos momentos uno de los 5 y usted me dice cuál es, como si fuera una pregunta con 5 claves. Ya. Es la suma de todas las masas de agua. ¿Cómo se le llama a ese subsistema? La suma de todas las masas de agua. Muy bien. Respuesta, la hidrosfera. Así es. Respuesta, la hidrosfera. Seguimos. Segunda pregunta. Es el componente gaseoso, la capa que envuelve el planeta. ¿Cómo se llama ese segundo subsistema? El componente gaseoso. La hidrosfera, componente líquido. Y el gaseoso es la... Muy bien, la atmósfera. Tercera. Y el componente sólido, el componente rocoso, ¿cómo se llama?
Muy bien. Es la litósfera, la corteza terrestre. La próxima semana hablaremos de la litósfera, pero que a ver, un alcance. Yo siempre cuando le haga preguntas van a ser de resolución simple. A o B, sí o no, verdadero o falso, correcto o incorrecto. ¿Ya? La mayor parte de las preguntas. Dígame, nuestra litósfera, nuestra corteza, nuestra capa sólida, ¿es una sola pieza o está dividida en bloques? La litósfera, ¿es una sola cáscara como la cáscara de un huevo o está dividida en bloques? ¿Es una o está dividida? Muy bien, está dividida en bloques, unos más grandes que otros. Y estos bloques sólidos flotan sobre un manto fluido llamado astenosfera. Como el manto es fluido, los bloques se van a mover. En algunas partes, los bloques van a colisionar, van a chocar. Y dígame, ¿sospecha usted cuál será la consecuencia del choque de esos bloques continentales, de esos bloques rocosos, de esos pedazos de litósfera? Correcto. Los terremotos son una consecuencia de ello. Entonces, queda claro que cuando hablamos de bloques de litósfera estamos hablando de las famosas ¿qué? Claro, el resultado es un movimiento telúrico, pero estos bloques, ¿qué nombre tienen? Eso veremos la próxima semana. Muy bien, Natalie. Son las placas tectónicas. La litósfera está dividida en placas tectónicas. Estas placas flotan sobre el manto fluido. Pero lo dejo ahí. Hablaremos con mayor detalle la próxima semana. Y no se olvide que otra consecuencia de la interacción entre placas tectónicas es el vulcanismo. Ajá, el ascenso de magma también, como dice Dancing y Amelín. El vulcanismo también, o magmatismo. Y tenemos dos subsistemas más. La biosfera y la sociosfera, nuestra esfera. Proseguimos. Bien, jóvenes, esa ha sido la parte más teórica. Etimología, definición, objeto de estudio, definición de espacio geográfico, por qué es importante, evolución de la geografía para ser considerada ciencia. Hemos hablado de geosistemas, subsistemas y entidades. Y ahora hablemos de cosas más sencillas. De las líneas que nos permiten localizar los diferentes fenómenos o lugares que encontramos en la superficie terrestre. Bueno, comenzamos con el eje terrestre. Línea sobre la cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. Recuerda el dato. La inclinación es de 23 grados 27 minutos con respecto a la vertical de la eclíptica. Y 66 grados 33 minutos con el plano de la eclíptica. O sea, hay que diferenciar. Hay vertical de la eclíptica y hay plano de la eclíptica. Usted que tiene vista de lince, me imagino, ve dos esferas en la imagen. La primera, la de color naranja, ¿a quién está representando? Aunque claro, no con el tamaño verdadero, pero aquí lo que más nos interesa son las posiciones. Es el Sol. Digo esto porque no vaya por ahí alguien muy despistado a pensar que, profe, ¿el Sol es del tamaño de la Tierra? Obviamente no. El Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Sí, jóvenes, no somos nada comparado con el astro rey. Pero para la explicación que vamos a hacer, no nos interesa el tamaño, sino la posición, ¿correcto? Muy bien. Decía yo que usted tiene vista de lince porque seguramente observa que hay una línea que une el centro del Sol con el centro de la Tierra. ¿La ve? En horizontal. ¿Ve un plano horizontal que une el centro del Sol con el centro de la Tierra? Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Plano de qué? Escríbalo. Plano de la
Se llama plano de la eclíptica. No, cuidado. No es elíptica de elipse. Es eclíptica de eclipse. ¿Sí? Eclíptica. Repito, no es elíptica. No es elíptica. Es eclíptica, con C. Plano de la eclíptica, que aparece en forma horizontal. Ya, muy bien. Como ya pudo usted identificar el plano de la eclíptica, yo le hago una pregunta. El eje de la Tierra, escuche bien, el eje terrestre, el eje de rotación, ¿forma 90 grados con ese plano de la eclíptica? Responda sí o no, según el gráfico. Hay dos respuestas. Rodrigo dice que sí, Clara dice que sí, Salvador dice que no. Hasta dividida la cosa. Interesante. Ya está. Bueno, aunque hay más hay más no como respuestas. Preguntas al profe. ¿Qué dijo? Mi pregunta fue, hay que estar atentos. Sí, el eje terrestre forma 90 grados con la eclíptica. Para que no tenga dudas, se supone que usted ya ha ubicado el eje terrestre. Jóvenes, hay dos trazos de color celeste. Hay dos trazos de celeste. Uno dice Ecuador y el otro no tiene nombre. El otro que no tiene nombre es el eje terrestre, el que une el polo norte, por eso dice N, y S por el polo sur. Pregunto yo, si el eje es la línea celeste que une el polo norte con el polo sur, de nuevo, ¿forma 90 grados con la eclíptica? Y la respuesta es no. ¿Qué ángulo forma? Menos de 90. ¿Cuánto? 66 grados, 33 minutos. No llega a 90. Es menos. 66 grados, 33 minutos. Ahora, vamos a trazar la vertical al plano de la eclíptica. Es más, ya está dibujado ya. Si usted se percata, en el gráfico hay una vertical de la eclíptica. ¿Qué ángulo forma el eje con la vertical de la eclíptica? Y la respuesta sí está en la imagen. Escuche bien. ¿Qué ángulo forma el eje con la vertical de la eclíptica? Y la respuesta es 23 grados, 27 minutos. Repito, 23 grados, 27 minutos. Entonces, ahora ya sabe, cuando nos pregunten por la inclinación, hay dos ángulos que podemos responder. Si nos preguntan el ángulo entre el eje y el plano de la eclíptica, responderemos 66,33. Pero si nos preguntan el ángulo entre el eje y la vertical de la eclíptica, responderemos 23,27. Ahora, ¿se ha percatado usted que esos dos ángulos suman 90 grados? ¿Todos nos hemos dado cuenta que esos dos ángulos son complementarios? ¿Se percató de ello? Por supuesto. Y como se ha percatado de ello, no es necesario memorizar ambas cifras. Si lo hace, enhorabuena. Pero como yo sé que usted tiene un montón de fórmulas que memorizar, y no hay pues que agotar su memoria, su CPU, basta que recuerde a uno de los dos, porque el otro sale por resta. ¿Cuál de los dos ángulos cree usted que es más fácil de memorizar? Imagino que para usted es más fácil memorizar aquel que dice 66,33, 66,33.
¿Le parece complicado recordar esa cifra? 6633. Fácil, ¿no? Pues una recomendación. Usted memoriza ese ángulo. Si se olvida del otro, resta 90 con 6633. ¿Y cuánto sale el otro ángulo? Que podría por ahí usted confundir, pero es 23 grados, 27 minutos. Jóvenes, hasta aquí. ¿Se entendió la explicación última? ¿Y las recomendaciones? Para tener claramente los insumos y así responder satisfactoriamente una pregunta sobre este tema, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, jóvenes, aparte de los datos, veamos la parte, ¿cómo le diríamos? A ver, la importancia en la vida diaria de esta información. Porque muchos podrían decir, profesor, qué bacán, ya sé cómo funciona, eclíptica, eje, vertical de la eclíptica, ángulos complementarios, todo bacán. Pero, profe, ¿esto para qué me sirve en la vida? ¿Tiene implicancias? Y bueno, la respuesta es sí. Y le voy a decir de qué manera. Extrapolemos. ¿Qué pasaría, jóvenes, si nuestro eje no estuviese inclinado, sino estuviese vertical? Es decir, formase 90 grados con la eclíptica. Si nuestro eje formase exactamente 90 grados con la eclíptica, pregunto, ¿los rayos solares llegarían al ecuador eternamente con ángulo de qué? Si el eje estuviese recto, el ecuador aparecería totalmente horizontal. Y si el ecuador apareciese totalmente horizontal, los rayos llegarían en forma de, con ángulo de 90 grados. O sea, la zona de la Tierra que recibiría más calor sería el ecuador, que es el medio, que es la mitad del mundo. Correcto, David, en forma perpendicular. Muy bien. Pregunta del millón. Si los rayos solares llegan en forma perpendicular a la línea ecuatorial, escuche bien, piense bien su respuesta, ¿cuál de los dos hemisferios estaría más caliente? Si los rayos llegan con 90 grados a la línea ecuatorial, ¿qué hemisferio estaría más caliente que el otro? Y si usted... No, pero cuando digo hemisferio, me refiero a norte o sur. No, si digo hemisferio, me refiero a norte o sur. Además recuerde que si usted lo ve entre oeste y este, tampoco la respuesta sería oeste. ¿Sabe por qué? Porque la Tierra no es estática, pues. La Tierra gira sobre su propio eje. Entonces, las partes que reciben el calor ahora, luego irán a la espalda. Y la parte que estaba en sombra, estará de día. Claro, no, pero yo hablo de norte y sur. Correcto. Quien se ha dado cuenta, o los pocos que se han dado cuenta, han sido Yameli, Brenda, Nashira, Jimena, Matías. Un ratito. Porque primero dijeron, profe, sur, sur, sur. Ya, aquellos que han respondido sur, creo que han O sea, yo respondido puse sur ambos primero, según la figura, pues. Los que han primero respondido sur es porque no han tomado en cuenta lo que he estado explicando. He dicho, antes de eso, extrapolemos. ¿Qué pasaría si, he dicho yo? Claro, yo asumo que los que han respondido sur es porque se han basado en la imagen como está en la diapositiva, que es la imagen verdadera. Pero por eso dije yo, imaginemos que el eje sí está vertical. Si el eje está vertical, el ecuador pasa a ser horizontal. Por ende, los rayos llegarían al ecuador en forma perpendicular. Y si los rayos llegan en forma directa al ecuador, jóvenes, ningún hemisferio es más caliente que el otro.
ningún hemisferio estaría más caliente que el otro. El calor se distribuiría de manera equitativa, de manera homogénea. Y usted era profe, ya eso está fácil de entender, profe. ¿Y por qué lo dice? En otras palabras, jóvenes, si el calor se distribuye en forma homogénea, equitativa, ¿qué estaciones no existirían? No existirían de las 4, 2 estaciones que se caracterizan, una por ser muy caliente y la otra por ser muy fría. En otras palabras, jóvenes, no existirían, ¿qué estaciones entonces? Ni el verano, ni el invierno. Esa sería la consecuencia si el eje no estuviese inclinado. Entonces, son 2 razones fundamentales por las cuales tenemos 4 estaciones. La traslación y la inclinación del eje. Jóvenes, dicho de otra manera, si el eje no estuviese inclinado, tendríamos un otoño o primavera eterna, porque no habría ni verano ni invierno. A ver, esto último que he explicado, aunque yo sé que no, es muy probable que así como lo hemos visto no venga en el examen porque es una pregunta de mucha extrapolación. Pero, quién sabe, a veces en exámenes por ahí nos sorprende con estas preguntas, que son para razonar. Esto último, ¿se ha entendido, jóvenes? De qué pasaría si el eje no estuviese inclinado y por qué no habría ni verano ni invierno. Correcto. Ya está. Sigamos entonces. Ahora hablemos de los polos. Son los puntos extremos del eje de rotación en su encuentro con la superficie terrestre. Coinciden con las zonas climáticas de bajas temperaturas. Jóvenes, ¿y por qué cree usted que los polos presentan las más bajas temperaturas? Tiene que ver con lo último que hemos estado explicando. Porque, jóvenes, así la Tierra está inclinada, de todas maneras, son las zonas ecuatoriales las que reciben los rayos en forma directa. A medida que nos alejamos del ecuador, la incidencia de los rayos será más directa o más oblicua. A medida que nos alejamos del ecuador, la incidencia de los rayos será más directa o más oblicua. Será más oblicua, o sea, con menor ángulo. Y al ser menor el ángulo, es menor también la temperatura. Y en los polos, prácticamente, los rayos, ¿cómo llegan? ¿En forma directa o tangencial, jóvenes? En las zonas polares todavía, ¿cómo llegan los rayos? ¿En forma directa o tangencial? Prácticamente en forma tangencial. ¿Qué implica que la radiación llegue en forma tangencial? Que genera altas o bajas temperaturas, jóvenes. Rayos que llegan en forma tangencial implica bajas temperaturas. Ahora ya sabe por qué las zonas polares presentan temperaturas de menos 40 grados centígrados, menos 50 grados centígrados. Pero no lo olvide, entre el norte y el sur, ¿dónde encontramos el récord de frío? ¿En el Ártico o en la Antártida? ¿Dónde encontramos el récord de frío? ¿En el Ártico, que está en el norte, o en la Antártida, que está en el sur? Ya, nunca lo olvide. La zona más fría del planeta está en la Antártida, jóvenes. ¿Qué pasó? Mucho Papá Noel, pues, mucho Santa Claus. Claro, pues, como usted ha sido bombardeado desde inicial con harta propaganda acerca del Polo Norte, de los renos, de los elfos y todo lo demás, asume que el Polo Norte en sí mismo, claro, no digo que el Polo Norte no sea frío, lo es, pero hemos hecho una comparación. Jóvenes, el polo más frío es el Polo Sur y se ubica en la Antártida. La famosa estación Vostok, donde se registró una temperatura, escuche bien, de
cerca a menos 90 grados centígrados, jóvenes. Cerca a menos 90 grados. ¿Puede imaginar ello? Exactamente menos 89. O sea, cerca a menos 90. Increíble, ¿no? Para que tenga una referencia. Su refrigeradora, ahí donde guarda sus frutas, sus verduras que no come, ¿a qué temperatura está? La zona donde ponemos las verduras en su refri. ¿Se ha percatado usted que sale en la pantalla de repente o en la parte interna la temperatura? ¿Cuánto es? ¿Cuánto marca, jóvenes? Su refri. Ni su refri conoce, creo. Ah, muy bien, Rodrigo. 5 grados sobre cero. 5 grados sobre cero. Profe, ¿y donde pongo mis marcianitos? En cambio, arriba, en lo que usted llama el freezer, ¿cuánto marca? A ver, recuerden, aquellos que tienen refrigeradoras con pantalla externa. ¿Cuánto sale? Menos 14, menos 16, ahí para congelar el pavo, ¿no? Bueno, sí, también sale cero, ¿no? Pero si usted revisa bien, puede llegar hasta menos 16. Yo he visto algunas que llegan hasta menos 20. Hablo de refrigeradoras convencionales, de casa. Ya. Imagínense, menos 89, jóvenes. ¿Dónde? Ya. Ah, parece que uno de sus compañeros se olvidó de apagar el micro. Ya ven, pues hay que apagar el micro. Me parece que es... ya está Urbina. No se preocupe, a veces se nos olvida. Ya está, gracias. Ah, mire, el de Harold está en Fahrenheit. Ah, me imagino que sabe la conversión, ¿no? No va a ser que un día se equivoque y se eche a perder la comida. En Fahrenheit, muy bien. Bien, ¿qué más? Ah, y los polos, que son los lugares más alejados del Ecuador, por esa razón representan la máxima latitud. ¿Cuánto es eso? 90 grados. Jóvenes, si los polos representan la máxima latitud, ¿dónde encontramos el menor valor de latitud? Primero dígame, ¿cuál es ese mínimo valor de latitud? Correcto, en el Ecuador. ¿Y cuánto es en números? En el Ecuador, el valor angular de latitud es 0 grados. 0 grados de ángulo en el Ecuador. Y lo máximo 90 en los polos. A todo esto, jóvenes. Entonces, ¿qué es la latitud? Le doy dos opciones. La latitud es, clave A, una línea imaginaria, o clave B, es una coordenada. ¿Qué es la latitud? ¿Línea o coordenada? Y la respuesta es que la latitud es una, correcto, la clave B. Es una, cuidado, Lucía, cuidado. Menos mal que hice la pregunta, menos mal que hice la pregunta. La latitud no es una línea imaginaria. Línea imaginaria es la línea ecuatorial. Los trópicos, los círculos polares, los meridianos. La latitud es una coordenada. Coordenada, profe, no entender. ¿Qué es una coordenada? Hay 3 coordenadas geográficas. Se ríe, Lucía. Lo hizo de broma. Ya, está bien. Como broma está bien. ¿Ya? Como broma está bien. Aunque Natalie no piensa lo mismo, ¿no? Natalie, no se preocupe. Si usted creyó que eran también líneas imaginarias, estamos aquí en confianza para equivocarnos. Lo bueno de las equivocaciones en una clase es que en el examen no vamos a caer nuevamente en el mismo error. Es muy difícil que nos equivoquemos 2 veces en lo mismo. Bien, ¿cuáles son las coordenadas? Latitud, longitud y la tercera es altitud. De esas 3, ¿cuáles son las 2 que se expresan en grados? De esas 3, ¿cuáles son las 2 que se expresan en grados angulares? En grados sexagesimales.
Cuidado, la altitud no se expresa en grados. ¿Acaso cuando escuchamos que el punto más alto de la Tierra es la cima del monte Everest, no decimos acaso 8.848 metros sobre el nivel del mar? La altitud se expresa en metros. Escuchen bien, la altitud se expresa en metros sobre el nivel del mar. En cambio, la latitud y la longitud se expresan en grados sexagesimales. Como hemos visto hace un momento, la latitud entre 0 y 90. ¿Dónde es 0? En el Ecuador. ¿Dónde es 90? En los polos. Y la longitud entre 0 y 180. ¿Dónde es 0 en longitud? En el meridiano más importante de todos, el que cruza Londres. ¿De qué meridiano estoy hablando? También llamado meridiano base. El meridiano de... Lo voy a pronunciar como se escribe, ¿ya? El meridiano de Greenwich, correcto. Este, que es el meridiano base que rige la hora internacional, tiene como valor de longitud 0 grados. Pero hay un meridiano que es opuesto a Greenwich. Y como es el opuesto al 0, ¿qué valor tendrá? 180. También le llaman antimeridiano. Y este antimeridiano, ¿qué principal función cumple? A ver, complete. El antimeridiano, que presenta 180 grados de longitud y recorre de norte a sur el centro del Océano Pacífico, es la famosa línea de cambio de... Está fácil, ¿ah? Línea de cambio de fecha. La línea de cambio de fecha. Desde ese lugar se cuenta un nuevo día. Ahora ya sabe por qué el viernes 31 de diciembre. Sí, la semana pasada, nada más. Mientras usted desayunaba, seguramente a las 10 de la mañana, en la pantalla de su televisor, aparecía que los japoneses ya estaban celebrando Año Nuevo. Y usted en pijama, legañoso, medio dormido, comiendo panetón con chocolate en pleno verano. Increíble. Claro, y algunos se preguntan, ¿verdad, profesor? ¿Cómo es posible? ¿Hasta en eso estamos atrasados, profe? Ya lo de económicamente lo puedo aceptar. Pero, profe, ¿hasta en usos horarios estamos atrasados? Bueno, con respecto a Japón, 14 horas. Con respecto a China, 12 horas. Con respecto a Australia, Nueva Zelanda, 15, 14, 15 horas. Pero con quien tenemos mayor diferencia horaria es con el país que está más cerca a la línea de cambio de fecha. Seguramente he escuchado el nombre de este país. Kiribati. Kiribati es el país de hora más adelantada. ¿Qué hora era en Lima cuando en Kiribati se celebraba Año Nuevo? Las 7 de la mañana. Si usted el viernes último estaba despierto a las 7 de la mañana, a esa hora peruana, ya celebraba Año Nuevo el primer país del mundo. Kiribati, un país insular, un estado insular, o sea, una isla de Oceanía, enclavada en pleno Océano Pacífico. ¿Y cuál es la razón? Que se encuentra más próximo ¿a dónde? A la línea de cambio de fecha. Y como yo quiero estar seguro de que se está entendiendo lo que estoy explicando, escribe en el chat, esta línea de cambio de fecha, ¿cuántos grados tiene? Mientras respondemos la pregunta o mencionamos la observación de David, que dice, profesor, pero Kiribati está condenada a desaparecer. Eso es verdad. Como muy bien complementa Dariana, producto de una consecuencia del cambio climático, ¿cuál? El derretimiento de los glaciares está determinando el ascenso del nivel del mar. Jóvenes, el Océano Pacífico se está literalmente tragando a varios países de Oceanía. Uno de ellos es Tuvalu,
Otro es Kiribati. Ah, gracias. La respuesta es correcta. 180. 180. Muy bien. Sigamos. Dejamos a los polos. Así es, jóvenes. Como dice Lucía, y todo esto como consecuencia del efecto invernadero. Pero, a ver si tiene buena memoria. ¿Es un efecto invernadero natural o es propiciado por el hombre? Este efecto invernadero causante del deshielo de los casquetes polares y el ascenso del nivel del mar. Ahí está, Rodrigo. Muy bien. Estrenando la palabrita que dijimos hace como media hora. Efecto invernadero antropogénico. Acostúmbrese. ¿Cómo, profe? Antropogénico. O si gusta, como dice Jimena, profe, el causado por la actividad antrópica también. Causa antrópica. Bien, sobre el Ecuador, importancia. Divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Al norte también le llamamos boreal o septentrional. Y al sur, sinónimos, austral o meridional. Mejor lo escribo, ¿ya? Porque esto sí es importante que tenga presente. Norte o boreal. También podemos usar la palabra. Ya, ahí está. Norte, boreal o septentrional. Y sur, austral o meridional. Es más, hay un país cuyo nombre deriva de su posición austral. ¿Recuerda cuál es? ¿Qué país tiene un nombre derivado de su ubicación? Claro, pues, Australia. Australia. Es equidistante a los polos, es perpendicular al eje terrestre, o sea, el ecuador y el eje forman ángulo de 90 grados, su valor es 0 grados, ya lo dijimos, y una vuelta a la Tierra por el ecuador equivale a 40.075 kilómetros. El ecuador es el círculo máximo, es el paralelo mayor, pero también podemos trazar círculos menores. ¿Cómo se llaman los círculos menores paralelos al ecuador? Bueno, su nombre lo delata, los paralelos. ¿Cuántos se pueden trazar? Infinitos. Sin embargo, 4 son los más importantes y sus nombres aparecen en el gráfico. A ver, jóvenes, pasemos revista. De norte a sur, hay un paralelo ubicado a 66 grados, 33 minutos, latitud norte. Nombre, ya complete, dice, círculo polar, ¿qué? Círculo polar. Correcto, Adriana, ártico. Círculo polar ártico. El que sigue se ubica a 23 grados, 27 minutos latitud norte. ¿Cómo se llama ese paralelo? Que cruza México y el desierto del Sahara en África. Trópico de Cáncer. Sigamos al sur, sigue el Ecuador, que es el paralelo mayor, círculo máximo. Y luego, el trópico de, el que está en el sur. El del norte es Cáncer y el del sur se llama Capricornio. Y presenta la misma latitud, 23 grados, 27 minutos, LS, latitud sur. No, el del sur es Capricornio, el del sur es Capricornio, el del norte es Cáncer. Y aunque no se ve, al sur de Capricornio está el círculo polar antártico, con 66 grados, 33 minutos. Y no se olvide, cada paralelo fija un valor de latitud. Ahora hablemos de los meridianos. Son arcos de 180 grados, o sea, son semicírculos trazados de polo a polo. Forman ángulos rectos con los paralelos. La mayor curvatura la encontramos en el ecuador. Cada meridiano, así como un paralelo, fija un valor de latitud. Los meridianos, en cambio, fijan valores de longitud.
Entre 0 y 180. ¿Dónde 0? En Greenwich. ¿Dónde 180? En la línea de cambio de fecha. Ahí está el gráfico, jóvenes. A la izquierda, Greenwich. A la derecha, la línea de cambio de fecha. O antimeridiano. Líneas imaginarias en el planisferio. Ahí están las más importantes. Los paralelos aparecen en forma horizontal y con F, el meridiano, en forma vertical. Las coordenadas son 2. Bueno, son 3, pero veremos 2. La latitud y la longitud. ¿Qué es la latitud? La distancia que existe en ángulo, en grados, de un lugar con respecto al ecuador. Va de 0 a 90. ¿Qué es la longitud? La distancia de un lugar con respecto al meridiano de Greenwich. Y va de 0 hasta 180. Por ejemplo, mire arriba. La ciudad de Lima, nuestra capital, se ubica a 12 grados, 4 minutos, 00 segundos. LS, que significa latitud sur. Y como longitud, 77 grados, 8 minutos, 20 segundos, LW. A ver, pregunto, ¿qué significará en este caso la L? La L significa longitud. La L significa longitud. ¿Y la W qué significa? Claro, es oeste, pero en inglés, ¿no? West. Sí, west. Oeste en inglés Yes. es west. La inicial es W. Claro, alguien dirá, profe, pero no vale. Entonces, si es inglés en uno, es inglés en todo. Y se hace. Lo que pasa que en las demás palabras, tanto en español como en inglés, comienzan con la misma letra, pues. Por ejemplo, norte, north. Igual en sur, igual en este. En cambio en oeste sí es west. De ahí la B doble. Entonces ya sabe, cuando vea la B doble no se me asuste. La B doble es por oeste. ¿Sí? Y si encuentra en vez de la B doble la O, mejor todavía, pues, ¿no? Ya está en español. Sino que puede que la encuentre en inglés. Bien. Con respecto a la cartografía. Todos sabemos que la cartografía es la ciencia, correcto, que se centra en la elaboración de los mapas. Muy bien. En los mapas representamos la superficie terrestre a través de documentos, llamados documentos cartográficos. Estos documentos cartográficos son 3. Los mapas, las cartas y los planos. Repito. Ya. Quiero que me diga, los mapas, las cartas y los planos, ¿qué principal diferencia tienen? Les ayudo. ¿Cuáles se usan para superficies extensas? ¿Cuáles para medianas? ¿Y cuáles para pequeñas? A ver. Muy bien. Me han sorprendido gratamente, ¿ah? Creo que voy a llorar. No, no es broma, jóvenes. Hay muchas personas que se confunden con esto. Es más, le diré, me he percatado que existe una tendencia por parte de la mayoría a, no sé cómo, a ver, vamos a crear una palabra, un neologismo. Mapizar todo. Profe, ¿qué es eso? Mapizar, sí, se me ha ocurrido ahora. Profe, ¿qué trata de decirnos? Mapizar.
de creer que todo es mapa. Hay gente que dice, el mapa de mi casa. ¿Puede creer eso? El mapa de mi casa. O por ejemplo, está revisando la ubicación de alguna farmacia o su centro de vacunación más cercano. Quiere buscar un centro comercial donde está la gente reunida, pues, ¿no? Aunque no debería reunirse, ¿eh? Pero bueno. O buscando por último, ay, muy buena, Salvador. La voy a usar para mis próximas clases. Ahí está, ¿ve? Contribuyendo aquí con su profesor. De chiquitos, el mapa del tesoro. Y vemos el famoso mapa del tesoro. Y hay calles, hay parques, hay un cementerio. Jóvenes, si hay tal nivel de detalle donde se ve un parque, una banca, un árbol, pregunto yo, ¿eso será un mapa o un plano? Es un plano. Los planos ofrecen mucho detalle y se utilizan para representar áreas pequeñas. ¿Pequeñas como qué? Como su casa, como su urbanización, como su cuadra, su manzana, su distrito, su ciudad. En cambio, los mapas se utilizan para áreas extensas. Ejemplo, el mundo, el mapa mundi, los continentes, los países. Y si el país es grande como el Perú, sus subdivisiones. Por ejemplo, la región Cusco. Si representamos la región Cusco con sus provincias, lo que tengo, ¿qué cosa será? ¿Un mapa, una carta o un plano? Si represento Loreto, jóvenes, si represento Loreto, ¿eso qué cosa será? Eso es un mapa. Eso es un mapa. Aquí hay una pregunta, me parece interesante, de Jimenita, que dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre, a ver, antes que se me vaya, entre un plano y un croquis? Buena pregunta. Ya, le menciono en qué se parecen primero. En que los dos se usan para áreas pequeñas. Los dos se usan para áreas pequeñas. Profe, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la exigencia y el formalismo matemático. Pregunto yo, entre un croquis y un plano, ¿dónde se respetan las proporciones verdaderas? En un plano, porque tiene base matemática. En cambio, comparemos con el croquis que usted una vez elaboró para que sus compañeros en el colegio, sí, en primaria, vayan a su casa a hacer un trabajo grupal. ¿Recuerda? ¿Qué hizo? Arrancó una hoja de su cuaderno, sacó su lápiz, su lapicero y comenzó a rayar. Y comenzó a decir, bueno muchachos, a mi casa se llega así. Miren, esta es la avenida tal, cruza 2 cuadras, vas a ver un parque, sigues de frente, chocas con la pared, y algunos de verdad chocaban con la pared, a la izquierda, a la derecha, más parece la canción de un baile pegajoso, ¿no? A la derecha, a la izquierda, ¿no? Claro. Y le hizo, diga, ahí vas a ver un edificio de 4 pisos. Y su amigo cae. Ah, ¿qué esa es tu casa? No, al costado. ¿Recuerda? ¿Cómo? ¿Quién va a olvidar esos momentos cuando todo era felicidad? ¿No? La clásica, ¿no? No era su casa, era al costado. Bueno. Bien, jóvenes. Quiero que se dé cuenta, en el croquis no existe base matemática. ¿Ya? Es muy informal. Es muy informal. Bien. Ah, y otro aspecto que debe tomar en cuenta es el siguiente. Ah, alguien dirá, profe, ¿y las cartas para qué se usan? Para representar áreas medianas. Pero las cartas, ya, a ver, no. Tratemos de no pelearnos por el chat, por favor, ¿no? Y las flores, comas, todo es igual, jóvenes. Todo es igual, ¿no? Bien, les decía, los mapas y planos convencionales, escuchen,
Los mapas y planos convencionales nos ofrecen solamente dos dimensiones, latitud y longitud. En cambio, las cartas topográficas, a través de las curvas de nivel que usted puede ver en la pantalla, ¿nota o no nota que la imagen de cartas presenta curvas de nivel? Correcto, Natalie, que sirven para saber la forma del terreno, el relieve, la altitud de los lugares. Jóvenes, las cartas topográficas, ¿cuántas dimensiones ofrecen? ¿2 o 3? 3. ¿Cuál es la tercera coordenada que nos presenta una carta a través de sus curvas de nivel y que no presentan los mapas y planos convencionales? La altitud. En eso es mejor la carta topográfica. Es más, no se puede confundir. Carta topográfica. ¿Qué significa topo? Carta topográfica. ¿Qué significa topo? Claro, ayuda con la altitud, muy bien, pero etimología, topo. Aquí hay muchos que van a estudiar topografía, seguramente, como parte de su curso de ingeniería. Topo significa terreno. Topo significa terreno, tierra, la forma del terreno. ¿Y cómo representamos la forma del terreno? Con las curvas de nivel. Muy bien. Ah, y el último tip, jóvenes, sobre este tema, el último tip. El tamaño de la escala en los documentos, escuche, es inversamente proporcional al tamaño del área representada. Ya, sea franco y diga, profe, no entendí nada. No se preocupe. Imaginé que podía pasar eso. Bien, jóvenes, antes que le pueda dar un aneurisma para procesar lo último que he dicho, vayamos a un ejemplo práctico. ¿Qué le parece? No, yo sé que aquí hay varios que han entendido, por si acaso. No, yo no. Pero sí debo, por experiencia les digo, que hay un buen grupo que no ha entendido lo último que he dicho. No lo va a decir, pues, ¿no? Va a decir, no, profe, ¿verdad? Si lo digo, la gente va a pensar que soy bruto. No. Pero pensando en todos, pues, jóvenes, pensando en todos. Vamos a traducir eso, ¿ya? Vamos a traducir eso. A ver, ¿qué dice Rodrigo? Dice, profe, ¿cuáles son los límites de cada uno? Me refiero a qué tamaño de superficies puede hacer un mapa, una carta, un plano. Sí, hay unos límites, es verdad, pero no se preocupe con respecto a límites matemáticos. Dejémoslo en forma descriptiva. Mapas, continentes, países y en el caso del Perú, departamentos. Cartas, provincias. ¿Sí? Provincias. Y planos, ciudades, distritos, calles, viviendas. Con eso es suficiente, Rodrigo Valentino, no se preocupe. Ya, ahora sí, lo último que estaba explicando. Los mapas, como hemos dicho, los mapas representan áreas extensas. No, gracias a usted, Rodrigo, por preguntar. Los mapas representan áreas extensas. Ya, ahora aplique lo que dije. Y por tanto, utilizan escala ¿qué? Los mapas representan áreas extensas, áreas grandes. Y por tanto, utilizan escala ¿qué? ¿Grande o pequeña? Muy bien, utilizan escala pequeña. Esa es la regla, jóvenes. Al revés. Para confirmar que ha entendido, hablemos de los planos. Los planos, sabemos, representan áreas pequeñas. Por ende, ¿utilizan escala qué? Correcto. Yo mira, utilizan escala grande. Así es Angie, así es Rodrigo. A eso me refería con lo inverso. Creo que con esto último se ha entendido mejor, ¿no? Claro que sí. Profe, ejemplo de escala grande. 1/1000. 1/1000. Escala grande. Ejemplo de escala pequeña. A ver, la del mapa oficial del Perú. 1, no sobre 1000. 1, no sobre 10.000. 1, no sobre 100.000, porque sobre 100.000 es la Carta Nacional. 1 sobre 1.000.000.
Una escala como esa, 1 sobre 1.000.000 o 1 entre 1.000.000, pregunto a los presentes, ¿es una escala grande o pequeña, jóvenes? Una escala 1 sobre 1.000.000. Es una escala pequeña. Cuidado, José. No es grande. Seguramente José y algún compañero más puede creer en la siguiente ilusión mental. Profe, pero es 1.000.000. Y 1.000.000 es regular, profe, ¿ah? ¿O acaso entre 1.000.000 de soles, profe, y 1.000 soles, ¿usted qué prefiere? Seguro 1.000.000 de soles, ¿no, profe? Claro. Yo preferiría 1.000.000 de soles que 1.000 soles. Pero no es 1.000.000. Es 1 sobre 1.000.000. Y no es 1.000. Es 1 sobre 1.000. En otras palabras, es 1.000.000ésimo, 1 a 1.000.000, versus 1.000ésimo, 1 sobre 1.000. Pregunto yo, entre 1.000.000ésimo, 1 sobre 1.000.000, y 1.000ésimo, 1 sobre 1.000, ¿cuál es más grande? Jóvenes, ¿qué es más grande? ¿1.000.000ésimo o 1.000ésimo? Y es más grande 1 sobre 1.000. Tenga cuidado entonces. 1 sobre 1.000 es escala grande. 1 sobre 100.000 es escala mediana. Y 1 sobre 1.000.000 ya es escala pequeña. Ahí tiene algunos ejemplos. Bien, espero que esto último se haya entendido. Disculpe la rapidez al explicarlo, pero el tiempo también es tirano, jóvenes. Son 3 los principios en los cuales se basa la cartografía. Por ejemplo, 1, lo que mencioné, la diferencia entre plano y croquis, que el plano sí tiene base matemática. ¿Y dónde se emplea base matemática? En la escala y en la proyección. En escala y proyección se habla de base matemática. 2, el uso de símbolos para hacer más fácil de entender un mapa. Porque si llenamos el mapa de puras letras, va a aparecer un pupiletras y no se entiende nada. Entonces, en vez de escribir puerto marítimo, ponemos un ancla. En vez de poner perforación petrolera, el símbolo de un pozo de extracción petrolera. En vez de colocar aeropuerto internacional, ponemos símbolo de un avioncito. Pero claro, esas simbologías son sencillas. También habrán simbologías de difícil decodificación. Ejemplo, un rombo, un triángulo invertido, un círculo, un punto, un cuadrado, un rectángulo o cualquier otra simbología. No es fácil de identificar de qué se trata, pero a nuestro rescate, ¿qué tenemos? Que hay un recuadro en el mapa llamado ¿qué? Donde aparece la lista de los símbolos y su respectivo significado. Jóvenes, ¿cómo se llama ese recuadro? Donde están decodificados los símbolos. Se llama leyenda. Muy bien. La leyenda y los símbolos que están en esta tienen que ver con este segundo principio, el de representación cartográfica. Y el tercero es la generalización, que implica la selección de la escala que es más importante para los objetivos que yo quiero con el documento cartográfico. Bien, los mapas se dividen en 2 grupos. Si el mapa a través de colores representa el relieve, se llamará mapa topográfico, como el que está a la izquierda, que representa la cordillera de los Andes. En cambio, si el mapa se focaliza en un tema, como el que vemos ahí, ¿cuál es el tema? Distribución de ecosistemas. Ese mapa ecológico es un mapa temático. ¿Cuál es el tema? Los ecosistemas. No es el único. Otros ejemplos. Mapa de suelos o mapa edáfico. Tercer ejemplo, mapa de pobreza para ver los niveles de desarrollo de los diferentes departamentos del Perú. Y un cuarto ejemplo, un mapa sísmico. Los mapas temáticos se llaman así porque se ocupan de un tema en especial. También hay mapas climatológicos, mapas demográficos, mapas metalogénicos, etcétera. Mapas viales, mapas políticos. Los mapas presentan 3 principales elementos. La escala, los símbolos convencionales que están en la leyenda y la proyección cartográfica. ¿Qué es la proyección? Rápido, jóvenes. Jóvenes, la Tierra, ¿cuántas dimensiones presenta?
La Tierra, ¿cuántas dimensiones presenta? 3 dimensiones, es un cuerpo tridimensional, ¿correcto? Muy bien. Ah, sí, Rodrigo, los mapas políticos son ejemplos de mapas temáticos, muy bien. Los mapas económicos también. 3 dimensiones. Ya, pero el papel en el cual representamos a la Tierra, ¿cuántas dimensiones tiene? El papel en el cual dibujamos a la Tierra. Ese mapa mundi, ese planisferio, tiene 2 dimensiones. Entonces, ¿habrá o no deformación pasar un cuerpo tridimensional a una superficie de 2 dimensiones? ¿Qué opina usted? ¿Hay o no hay conflicto ahí, jóvenes? Pasar de 3 a 2, por supuesto. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? Que todos los mapas, escuche bien, todos los mapas deforman la realidad. No existe mapa que represente exactamente la superficie de la Tierra, por el problema ya explicado. Profe, pero el globo terráqueo sí lo hace, correcto, pero el globo terráqueo no es plano, pues, y tiene otros problemas. Ahora bien, los cartógrafos no se van a quedar con las manos cruzadas. Ya está bien, no puedo representar a toda la Tierra en forma real. ¿Qué me queda? Escoger zonas de la Tierra. Mire la primera imagen. La Tierra está envuelta en un plano, en un papel en forma de cilindro. Pregunto, ¿qué parte de la Tierra hace contacto con el plano, con el papel? Mire la primera figura. ¿Qué parte de la Tierra hace contacto con el papel? Correcto, Rodrigo. La zona ecuatorial. La zona... No. Cuidado, Jimenita. Se supone que al ser un cilindro, esa parte superior es un hueco. Algo así como el tubo central del papel higiénico, jóvenes. Algo así como el tubo central del papel higiénico. La zona de la Tierra que hace contacto con ese cilindro es la zona ecuatorial, la zona de baja latitud. ¿Eso qué significa? Significa que los países que están en zona ecuatorial serán mejor representados. Ejemplo, Perú. El Perú utiliza para la elaboración de sus principales documentos cartográficos una proyección cilíndrica. Pero jóvenes, si nuestro país fuese España o Estados Unidos, lo más recomendable sería una proyección cilíndrica. Para países de zonas medias, que no están en el Ecuador ni en los polos, para países entre 30 y 60 grados de latitud, zona media, zona templada, ¿qué es lo más recomendable? Una proyección cónica. Para países de zonas medias, entre 30 y 60, la cónica es la idónea. La razón, ahí la puede ver en el gráfico. Es esa parte de la Tierra la que hace contacto con el cono. Y si nosotros quisiéramos representar el Ártico o la Antártida, ¿qué tenemos que hacer? El plano, el papel, no lo doblamos ni como cilindro ni como cono, sino simplemente lo colocamos en forma tangente a uno de los polos. Correcto, Natalie. Esa es la proyección azimutal. Y la que aparece en la imagen es la azimutal polar. Y esta es recomendable para zonas polares, para zonas de alta latitud. Jóvenes, ¿se entendió lo último? Que la cilíndrica se recomienda para zonas de baja latitud, entre 0 y 30. Ejemplo, Perú. La cónica para zonas templadas o medias, entre 30 y 60. Ejemplo, países de Europa, Estados Unidos, China. Y la azimutal polar para zonas, obviamente, de alta latitud, o sea, zonas polares y frías. Perfecto, muchas gracias. Sigamos. Bueno, jóvenes, lo más importante ya lo absorbió. Datos chiquitos. Proyección cilíndrica creada por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Características. Los meridianos quedan como líneas paralelas, separadas por la misma distancia, aparecen en forma vertical.
En cambio, los paralelos son líneas rectas, paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente. Y lo más importante, existe mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. ¿Alguna vez usted ha tenido en sus manos un mapa mundi o planisferio donde la isla de Groenlandia, sí, la que está al norte de Canadá, la isla de Groenlandia, aparece con un tamaño similar a Sudamérica? Pregunto primero, ¿alguna vez ha visto usted un mapa donde Groenlandia parece enorme, casi el tamaño de Sudamérica? Me imagino que la mayoría, ¿no? Claro. Y uno pensará, qué grande es Groenlandia! Jóvenes, Sudamérica es más o menos 9 veces más grande que Groenlandia. En realidad, Groenlandia es del tamaño de Argentina, jóvenes. En realidad, Groenlandia es del tamaño de Argentina. Y uno dice, profe, ¿y a qué se debe eso entonces? ¿Por qué en esos mapas mundis Groenlandia aparece tan deformada, tan grande? Respuesta, porque ese mapa ha sido elaborado siguiendo ¿qué tipo de proyección? ¿Cilíndrica, cónica o azimutal polar? Cilíndrica. Las cilíndricas sirven para zonas ecuatoriales, pero exageran con las zonas polares. Esa es la razón, jóvenes. Así es. Ahora, hay varios tipos de cilíndricas. Lo más importante, el Perú, en su cartografía oficial, ¿qué proyección cilíndrica utiliza? Esta, está en el título. La proyección universal transversal de Mercator, más conocida con las siglas UTM. Proyección universal transversal de Mercator. Profe, ¿cómo queda el mapa? Ahí está el planiferio con esta proyección. Divide el mundo en 60 franjas o usos. No son horarios, simplemente usos. El territorio peruano abarca 3 usos, 17, 18 y 19. Datos sobre la cónica. Jóvenes, lo más importante. La tercera, ¿qué dice? El tercer punto. Representa con mayor precisión las latitudes medias entre 30 y 60. Clarísimo, jóvenes, ¿ah? Ahí está la cónica. Luego, azimutal polar. El centro del mapa es uno de los polos. Los paralelos son círculos concéntricos y los meridianos aparecen como si fueran radios que salen del centro. A mayor latitud, menor deformación. Los símbolos ya los conoce, están en la leyenda. La escala, vamos a ver un ejemplo de escalas en estos momentos. Fórmula para calcular la escala. La carta topográfica es importante porque presenta curvas de nivel. Por tanto, nos presentan altitud, longitud y altitud. Las curvas pueden ser de dos tipos. Si representan relieve continental, se llaman ipsométricas con H. En cambio, si representan relieve submarino, se llaman batimétricas. O sea, hay curvas ipsométricas, curvas batimétricas. ¿De qué depende la ubicación? Las más comunes son las ipsométricas, pues. Y estas son curvas de nivel. Algunas cosas que tienen que saber sobre curvas de nivel. Bueno, que las curvas tienen cotas. Profe, ¿qué es eso? Cada curva va acompañada de un número. Ponte, dice 90. 90 metros sobre el nivel del mar. Indica la altitud. El espacio entre curva y curva se llama zona. Las curvas nunca se cruzan. Pero si en alguna carta usted ve que las curvas lo hacen, es porque es un acantilado, o sea, un terreno muy escarpado. Cuando las curvas están muy separadas, es porque la pendiente es suave. Se puede subir. No es muy complicado. Cuando las curvas están muy apretadas, es porque el relieve es muy abrupto. Relieve empinado. Y salvo en las depresiones, las curvas de nivel más cerradas, o sea, las más internas, son las de mayor altitud o cota. Y lo último, el plano, que ya sabemos que es el que ofrece mayor detalle en la imagen, el plano de la ciudad universitaria, ¿no?, de San Marcos, su futura casa de estudios. Si es que todo sale bien. Jóvenes, le resumo la pregunta número 1. ¿Cómo se llama la geografía que estudia el espacio como si fuera un sistema? Debe ser la pregunta más fácil de todo el ciclo, jóvenes, ¿ah? Pero para dar moral. Respuesta entonces, la 1, la A, geografía sistémica.
En la pregunta, en las siguientes líneas explican a qué se refiere, pues, ¿no? Pero es la geografía sistémica. 2. Ya. En el gráfico aparecen puntos A, B, C y D. A está en Sudamérica. B está en Europa. C y D están en África. ¿Verdadero o falso? Dice 1. A y C. A y C se ubican en diferentes latitudes, pero se ubican en la misma zona térmica. A ver, veamos. A y C, eso es verdadero. Están entre los trópicos. Entre Cáncer y Capricornio, zona tropical. Verdadero. 2. C representa zonas donde la radiación llega en forma perpendicular al Ecuador o cerca del Ecuador. Verdadero. Porque se ubica C en zona tropical. 3 y 4 son falsas. ¿Por qué? ¿Qué dice la 3? Dice, tienen la misma distancia. Falso. B, por ejemplo, está más cerca a 66, al círculo polar. Y D está más cerca al trópico. Eso es falso. Y la última dice, la última parece verdadera, pero ¿qué dice? Dice, por ejemplo, que B se ubica en una zona de alta latitud. Para hacer zona de alta latitud, tiene que estar por encima del círculo polar. Y B no sobrepasa los 66 grados del círculo polar. Más bien B está en zona de latitud media. También es falsa. Clave sería entonces la letra D. Verdadero, verdadero, falso, falso. La 3. Jóvenes, cuando usted tenga un problema de escala, se hace así. Mire, ¿cuánto es la escala que nos dan? Ahí va. La escala es 1 sobre 1.000.000, ¿correcto? Escala 1.000.000. ¿Qué significa una escala 1.000.000, como la del mapa oficial? Significa esto. Significa que un centímetro del mapa equivale a 1.000.000 de centímetros del terreno real. Jóvenes, lo estoy escribiendo en el chat para que vean la resolución. En el chat estoy poniendo cómo se plantea. Escala 1.000.000. ¿Qué significa? Que un centímetro del mapa equivale a 1.000.000 de centímetros de la realidad. Pero jóvenes, usted en la realidad no mide en centímetros. Por tanto, hay que transformar, hay que convertir. Ese 1.000.000 de centímetros, jóvenes, ¿se puede pasar a kilómetros? Por supuesto. Usted sabe que por aritmética, a ese 1.000.000 le eliminamos 5 ceros. Si le eliminamos 5 ceros, ¿qué número queda? 10. Con esa eliminación de 5 ceros, automáticamente los centímetros pasan a ser kilómetros. Y queda así nuestra relación. Un centímetro equivale a 10 kilómetros. Y ahora solamente sacamos el dato de la pregunta. Si un centímetro es 10, 7 centímetros, ¿cuánto será? Ahí está, jóvenes. Si 1 es 10, 7, ¿cuánto será? 7 por 10, 70, pues, ¿no? Así es, 70. Clave, la letra C. Y la última, la clave es la letra A. Falso, verdadero, verdadero, falso. Marcamos en la última la A. Profe, ¿por qué? La primera que nos dice que A es la zona donde las curvas están más apretadas. Falso. Más abrupto, no. La B que dice que es una zona, sí, representa una zona porque es un espacio entre curvas. La B. Luego la tercera dice la C, es una curva de nivel verdadero. Y la D, ¿por qué es falsa? Porque dice que, correcto, es una zona alta, pero de la parte dice ahí sur, y la D está en la parte norte. Por tanto, la clave sería la letra A. Si no logró copiar, ahí están las claves, jóvenes. Y sí, pues, ¿no? Tuvimos un inconveniente al inicio que nos hizo perder algunos minutos valiosos. No importa, jóvenes. Lo fundamental es que se ha entendido. Ahora, jóvenes, veremos el tema de los derechos humanos. Tenemos unos segundos hasta ubicar el material, jóvenes. A veces se demora en cargar, ¿sí? Esperemos. Ya cargó algo, vamos a ver.
Ya lo ubiqué. Bien, en unos segundos va a observar en su pantalla la primera diapositiva que dice en rojo derechos humanos y más abajo derecho internacional de los derechos humanos. Dígame, ¿se puede ver? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Ya. Primero lo más sencillo, definir qué son los derechos humanos. Aunque me imagino aquí la mayoría ya lo saben, ¿no? Son garantías esenciales de la que goza toda persona. Y cuando digo todos, todos, sin distinción. Para que podamos vivir como seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad. Pero qué definición tan bacán, tan simple, me gusta. Es la última definición de las mismas Naciones Unidas, hace solamente 7 años, o un poquito menos, 2015. ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? A ver, veamos, en sentido horario. Comenzamos por arriba. Inherentes. ¿A qué se refiere? Que derivan de la naturaleza humana, que son propios de nosotros por ser seres humanos. Segundo, universales, que corresponden a todos, sin distinción, sin discriminación. Tercero, son interdependientes, que implica que la vigencia de uno implica la vigencia del otro. Profe, no entender. Ya. Jóvenes, existe libertad de pensamiento. ¿Es un derecho humano la libertad de pensamiento? Por supuesto, es un derecho humano. Ya. Y dígame, ¿se imagina usted que en un estado se permita libertad de pensamiento, pero se prohíba la libertad de expresión? ¿Acaso, estimados estudiantes, la libertad de pensamiento implica también libertad de expresión? Claro que sí. Imagínense que haya libertad de pensamiento y no haya libertad de expresión. Sería absurdo. A eso se refiere que son interdependientes. Indivisibles. Ninguno puede disfrutarse a costa del otro. No puede prescindirse de ninguno. Muy parecido al anterior. Inalienables. Que no pueden quitársele a las personas. No se pueden despojar. Ni la misma persona se los puede despojar. Ajá, así es, Danae. ¿Qué más? Imprescriptibles, ¿no? Que no caducan, no se extinguen. Incondicionales, sujetos a lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Y por último, inviolables, que no pueden ser violentados o vulnerados. Aunque la historia, incluso del siglo XX, nos indica que ha habido situaciones donde los estados, en vez de defender los derechos de sus ciudadanos, de sus habitantes, han sido los que violaron justamente los propios. A ver, sin irnos hasta la Alemania nazi, la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao Zedong, una noticia triste del año pasado fue el regreso al poder de los talibanes. ¿Recuerden qué país? Los talibanes han retomado el poder. Es un país de Medio Oriente. Le ayudo, comienza con la letra A. A de Afganistán, así es. Y usted dirá, profe, ¿y por qué dice que es trágico? Jóvenes, mientras usted y yo estamos aquí en una sesión de clase, ¿cuál es la situación de las niñas con respecto a su acceso a la educación? ¿Qué creen los talibanes sobre el papel de las mujeres en la sociedad? Para ellos, las mujeres son meramente entes reproductivos. Ahí tiene un ejemplo de cómo un Estado, a través del gobierno actual, el de los talibanes, viola los derechos humanos de las mujeres en su país. Bien, los derechos humanos se clasifican en 3 grupos: de primera, de segunda y tercera generación. Así es Danae, así es Angie, así es Rodrigo. Lo mismo pienso yo, mira.
Y también nos aporta aquí Natalie Yameli, ¿no? Danae, que la situación, la verdad que es lamentable, es lamentable. Usan una especie de ley religiosa. Sí, también debe ser caro, estimado Salvador, un viaje a Afganistán, ¿no? Aunque no es muy recomendable, creo yo. Bien, jóvenes, sigamos. Derechos de primera generación, los que aparecen en el contexto de la Revolución Francesa. Son derechos, por ejemplo, civiles y políticos. Derecho a la vida e integridad física, derecho a la libertad de opinión, conciencia y de religión, a la nacionalidad, a elegir y ser elegido, a la propiedad. Luego, en 1870-80, en el contexto de la Segunda Revolución Industrial y ante las condiciones infrahumanas de los trabajadores, aparecen los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, al salario justo, derecho a la huelga, derecho a la sindicalización, derecho a la educación, derecho al descanso. Y después de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, ¿cuál será el derecho al cual aspire la población? El derecho a vivir en paz, derecho a la libre determinación de los pueblos. Estos son los llamados derechos de los pueblos o de la solidaridad. Los derechos en nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 1? La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Es el artículo 2 el más largo de nuestra Constitución, porque aparecen justamente los derechos que tienen que ser salvaguardados. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 2? Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, y al libre desarrollo y bienestar. Nadie puede ser discriminado por motivos de origen, color, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Seguimos con el artículo 2. Se protegen derechos a la libertad individual, intelectual, civil. Ahí están ejemplos de algunos. Seguimos con el artículo 2. También se protegen en este artículo derechos a la libertad espiritual, como el credo religioso que uno profesa, económico, derecho a la propiedad privada y a la herencia, y derechos relacionados con la seguridad personal, como el de la presunción de inocencia. Eso es el artículo 2. Pero en el artículo 200, la Constitución nos brinda herramientas si es que nuestros derechos se vulneran. Contamos con 6 garantías constitucionales: habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción de cumplimiento, acción popular y acción de inconstitucionalidad. ¿Cuándo procede la de habeas corpus? Cuando se vulnera la libertad personal y derechos conexos como libre tránsito, por ejemplo, o la inviolabilidad de domicilio. En cambio, cuando se vulnera su acceso a la información, se presenta una acción de habeas data. Profe, y si se vulnera otro derecho, ¿qué procede? La acción de amparo. La acción de amparo protege los demás derechos. Ahora, ¿qué pasa si hay una resolución a favor de usted y el funcionario no quiere cumplir? Es renuente, terco, no quiere. Usted presenta una acción de cumplimiento. ¿Dónde, profe? Al igual que en el resto, ante el Poder Judicial. De las 6 garantías, jóvenes, 5 se presentan al PJ, al Poder Judicial. Y solamente esta, la acción de inconstitucionalidad, se presenta ante el Tribunal Constitucional, ante el TC. ¿Y cuánto procede? Contra normas con rango de ley que vulneran los derechos protegidos en la Constitución. ¿Qué normas tienen rango de ley? La ley, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, los tratados y las ordenanzas, tanto regionales como municipales. Si alguna de estas normas vulnera la Constitución, se presenta ante el TC la acción de inconstitucionalidad. En cambio, si es una norma que no tiene rango de ley, mire la pirámide, la parte baja, como, por ejemplo, decretos supremos, resoluciones supremas o ministeriales, lo que se presenta ante el Poder Judicial es una acción popular. Esa es la principal diferencia entre la acción popular y la acción de inconstitucionalidad. La acción popular procede ante normas que no tienen rango de ley. Y los principios en los cuales se fundamenta la Convención sobre los Derechos del Niño son 4. La no discriminación, el interés superior del niño, la participación del mismo y el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Jóvenes, a nivel de Naciones Unidas contamos con instituciones que nos protegen. Así tenemos la Corte de la Haya,
en la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, escuche bien, no se ven casos de personas versus estados, de personas versus personas, de empresas versus estados o empresas versus empresas. En la Corte de la Haya solamente se ven casos entre estados, por lo general por límites fronterizos. Ejemplo, Perú versus Chile. Perú demandó a Chile en la Corte de la Haya para establecer límites marítimos. Ahora, a nivel de América tenemos a la OEA. En el seno de la OEA contamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha dado a luz una convención llamada Pacto de San José. En esta convención se establece que hay dos organismos. Uno es la Comisión Interamericana, ubicada en Washington, y la otra, más conocida, es la Corte Interamericana, ubicada en San José de Costa Rica. Por eso también se le llama Corte de San José. Jóvenes, una pregunta bien sencilla. ¿Cuál de estos dos órganos emite sentencias? ¿La comisión o la corte? Está fácil, ¿ah? Y ese por el nombre. ¿Cuál de los dos emite sentencias? Donde muchas veces se castiga al Estado que ha vulnerado los derechos humanos. La corte está formada por jueces. Pero, ¿qué hace la comisión? Recibe las denuncias y determina, por ejemplo, si un caso debe o no pasar a la corte. También realiza la promoción de los derechos. Ajá. Bien, y como respaldo al Pacto de San José, ¿qué tenemos? La Carta Democrática Interamericana. ¿Cuándo se aplica la Carta Democrática Interamericana? Cuando un país tiene algún tipo de crisis política que rompe con la democracia y termina en dictadura. O sea, hay mecanismos para que el país pueda retomar la senda democrática. Fue firmado acá en Lima. Y estos son los principales organismos que en el Perú defienden los derechos humanos. Son más de 80 y están agrupados en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Algunos, Manuela Ramos, Amnistía Internacional, el IDL, APRODE, entre otros. Jóvenes, primera pregunta. La clave es la letra C, la interdependencia, porque se habla de vida digna y para ello, ¿qué se debe cumplir? Más trabajo, acceso a la salud y educación. Todo junto, interdependencia. 1, la C. 2, ya. Yo sé que nos hemos pasado ya 2 minutos, pero esta sí, jóvenes, hágala bien. El ejercicio dice que hay una ordenanza regional que, por lo visto, está discriminando a las personas para acceder al trabajo. Dígame, si una ordenanza tiene rango de ley, ¿qué procede? ¿Acción popular o acción de inconstitucionalidad? Recuerde, cuando es, escuche bien, contra normas, solamente dos opciones, o popular o inconstitucionalidad. Profe, ¿cómo saber? Depende de qué rango tiene la norma. Dice ordenanza regional, sí tiene rango de ley, por tanto la clave es la letra B, acción de inconstitucionalidad. Número 3, la clave en la 3 es la letra A, falso, verdadero, verdadero, falso. Claro. ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Cuáles son las verdaderas? Las del medio. En el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el derecho de las personas a trabajar libremente. Tiene que ver con eso. Y la tercera dice, nadie estará sometido a esclavitud, servidumbre. Eso corresponde a lo contemplado en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Las otras dos son falsas. Y la última, jóvenes, nos vamos. ¿En qué casos es correcto el enunciado sobre la Carta Democrática Interamericana? Dice, se aplica como solución a una crisis económica. Falso. No se aplica en crisis económicas, sino en crisis políticas que terminen en dictadura. 2, si hay un golpe de Estado, dice, la OEA asume el gobierno transitorio. Tampoco. Falso. La 3 y la 4 sí son verdaderas. ¿Qué es la 3? Permite que los estados busquen respaldo de otros países para restablecer la democracia. Y 4, se adopta la democracia como un derecho. Y jóvenes, en la 4 la clave también sería la letra A. Si no logró copiar, jóvenes, ahí puede tomar el pantallazo respectivo. 1C, 2B, 3A y 4A. Bien, jóvenes, fue maratónico. Muchas gracias. Un gusto realmente haberlos conocido. Y no es que me esté despidiendo, por si acaso. Ajá. Como dije al inicio, Salvador, sí.
el mismo docente es el encargado de los 2 cursos. Sí. Obviamente, pues el de geografía tenía mayor información, si se ha percatado, ¿no? Se ha hecho el conteo de diapositivas, la diferencia era abismal, ¿ya? Muy bien, jóvenes, como decía, los dejo descansar al menos 11 minutos, me comí creo que 3 o 4, mil disculpas en todo caso, y bueno, nos vemos entonces la próxima semana Nos vemos, a profe. las 10:05 de la mañana. Un abrazo fraterno, y si todavía no se ha vacunado y ya le toca, por favor, contribuya con el bienestar general. Muchas gracias, nos vemos. Chao.